Pues lo de Juan Ramón no me lo esperaba. Bueno, me acuerdo perfectamente que Juan Ramón quería bautizarse un año, que no recuerdo qué año era, y le surgieron algunas dificultades familiares. Y me dijo: Ángel, ¿qué hago? Digo, pues ¿qué vas a hacer? Esperarte. Al año siguiente, pues se bautizó y estuvo allí su familia, y fue un día de mucha bendición para todos nosotros, y especialmente para mí. Bueno, me alegro mucho de estar aquí y de ver algunas caras por ahí que conozco. Es un privilegio siempre poder compartir la palabra de Dios, y con esta iglesia, pues, de manera un poco más especial, digamos. Quiero hablaros de un hombre muy conocido, un hombre de fe, y quiero hablaros de él, de un pasaje concreto antes de que el Señor le modificara, alterara su nombre. Quiero hablaros de Abraham, aunque en aquel tiempo todavía se llamaba Abraham. Luego el Señor se lo cambió. Génesis capítulo 11 cuenta el lugar en el que vivía Abraham, donde salió. Ur de los Caldeos, Mesopotamia, Babilonia, actualmente sería Irak, al norte de Siria. Josué capítulo 24 nos enseña que procedía de una familia y de un entorno que eran todos gente idólatra. Hebreos capítulo 11 dice que aquel hombre que procedía de una familia de idólatras, siendo llamado por Dios, salió al lugar que había de recibir por herencia y salió sin saber a dónde iba. Es un acto de fe, en mi opinión, extraordinario. Tuvo que ser muy duro para Abraham dejar su casa, su tierra, su civilización, una civilización avanzada y lujosa, y lanzarse a la aventura para ir a un lugar que no conocía y que no sabía en qué circunstancias estaba. Por su respuesta de fe vino a ser el padre de los creyentes, un hombre de fe y amigo de Dios. Y de él tenemos que aprender muchas cosas, aunque hoy lo que vamos a aprender de él es de un error que cometió, porque hasta los más grandes hombres de fe en algún momento pueden equivocarse y cometer algún errorcillo. Espero que del error que cometió Abraham podamos aprender todos y nos sirva para no incurrir en los mismos errores que incurrió él. Vamos a leer Génesis capítulo 12, los versículos del 10 al 20. Génesis 12, del 10 al 20. Dice la palabra de Dios: Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa del Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu hermana? Que era tu mujer, perdón. ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a la gente acerca de Abraham, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. En primer lugar, quiero hablaros del escenario. El Señor mandó a Abraham salir de su tierra, dejar su familia y viajar a un lugar lejano y desconocido. Y Abraham llegó al lugar al que Dios le mandó. Génesis capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré.
Génesis 12:5. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y a las personas que había adquirido en Harán. Y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Abraham llegó a la tierra que Dios le mandó. El viaje tuvo que ser sencillamente muy duro, tortuoso, insoportable. Los que hemos tenido que viajar con grupos de personas, pues sabemos las dificultades que pueden presentarse. He tenido el privilegio de viajar a Israel unas cuantas veces con creyentes, viajes que he organizado yo. Y es sencillamente muy complicado. La puntualidad es poco menos que misión imposible. Luego la comunicación. Parece que estás hablando en arameo. Dices las cosas unas cuantas veces y no consigues que la gente te entienda. Enfermedades que siempre se presentan. Y no digamos accidentes. Yo todas las veces que he estado en Israel, alguien se me ha caído por allí. En una carretera, en un campo, la última vez una señora casi se parte un brazo. Poner a la gente en marcha es muy complicado, muy complicado. Algunas veces poco menos que misión imposible. Además, tenemos que tener en cuenta que Abraham tenía 75 años. Tuvo que ser muy complicado hacer aquel viaje. Pero Abraham llegó al lugar al que el Señor le mandó. Y llegó a la tierra de Canaán. Cuando sentimos en el corazón de verdad que el Señor nos encomienda algún trabajo y conseguimos terminar la tarea que el Señor nos ha encomendado, solemos sentirnos muy bien. Sentimos paz por haber obedecido y sentimos que no hemos fracasado, sino que hemos cumplido con lo que el Señor nos ha encomendado. Abraham terminó con éxito la tarea que el Señor le encomendó. Me imagino que descansaría de aquel viaje y estaría tranquilo, posiblemente sentado debajo de una palmera. Había llegado al lugar que Dios le había mandado. Me imagino también que por su cabeza pasarían cosas que seguramente pasarían por las cabezas de algunos de vosotros. Después de este viaje tan largo y tan horroroso, ahora todo va a ir bien. El Señor va a bendecir. El Señor va a proveer. Podremos vivir tranquilos en este lugar. El Señor cuidará de nosotros y estaremos estupendamente. Génesis 12:10, la acabamos de leer. Hubo entonces hambre en la tierra. Pero bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Me hace salir de mi casa, dejar a mi gente, a mi familia, mi pueblo, y me traes a un lugar en el que ni siquiera se puede estar. Cuando las cosas no salen como nosotros teníamos planeado que salieran, solemos tener la fea costumbre de pedirle cuentas al Señor. Y algunos incluso pues nos volvemos contra Él y le pedimos responsabilidades. ¿Qué es esto? Con lo bien que estaba yo en aquel lado. El texto, gracias a Dios, no dice ni una sola palabra en cuanto a que Abraham le hiciera ningún reproche al Señor, ni una sola. Abraham era un hombre de fe. Nosotros no tenemos tanta fe como Abraham y solemos hacer lo que antes he mencionado. Conozco a una persona desde hace mucho tiempo. Es una de las personas más extrañas que me he encontrado en una iglesia evangélica. Cuando las cosas no le van bien, y vienen las dificultades, y vienen los problemas, sean del tipo que sean, de salud, económicos, etc., esta persona se revuelve contra el Señor. Abandona, desconecta, apaga su vida espiritual. Deja de orar, deja de leer la Biblia y deja de tener comunión con las iglesias. Y si el enfado le dura 4 meses, pues 4 meses que su vida espiritual no existe. De pronto un día se le pasa el enfado y empieza a asistir otra vez a la iglesia. Lo que pase luego en su vida personal e íntima no lo sé, pero aparentemente parece que se le pasa y de esa manera lo lleva. Hay creyentes que por el hecho de estar obedeciendo y viviendo en la voluntad del Señor piensan erróneamente que todo les tiene que ir bien. Y no es así. Es cierto que la obediencia trae bendición a nuestras vidas, claro que sí. Pero también es cierto que tenemos algunos conceptos erróneos y equivocados y el Señor tiene que enseñarlos, como le pasó posiblemente a Abraham.
Por eso los problemas pueden aparecer en cualquier momento y de hecho aparecen, aun cuando estamos obedeciendo al Señor y estamos viviendo y caminando en su voluntad, pueden aparecer los problemas. Otro error bastante frecuente en los creyentes es creer que todo lo que no nos gusta es un castigo del Señor. Todo lo que no nos viene bien, el Señor me está castigando. Y creo que Dios no es así. Lo creo y lo afirmo. Abraham tomó la decisión de ir a Egipto y el Señor, pues, lo permitió. Y Abraham descendió a Egipto y allí va a aprender una lección importante, muy importante, que espero que también nos sirva de lección a nosotros. Cuando vienen las dificultades, cuando las cosas vienen mal dadas, lo que hay que hacer es pararse. Pararse y esperar, orar, buscar a cada momento del día la voluntad y la dirección del Señor. Y cuando consigamos tener paz, entonces nos movemos, y si no tenemos paz, seguimos esperando pacientemente. Pacientemente. Los atajos no suelen salir bien casi nunca. Y el confundir nuestros deseos, caprichos, gustos o anhelos con la voluntad de Dios tampoco suele salir bien casi nunca. Abraham decidió descender a Egipto, y Egipto es símbolo del mundo, con todos los problemas y peligros que lleva el mundo para cualquier creyente. En aquel momento parece ser que en aquel tiempo era una práctica frecuente. Aquí me va mal, me voy a otro sitio. Una solución bastante común, pero una solución cuestionable y discutible. ¿Por qué digo esto? Mirad, hermanos, porque buscar en el mundo soluciones para los problemas espirituales casi nunca suele funcionar y casi nunca suele salir bien. Y en este pasaje tenemos una buena muestra de ello. Abraham pensó que aquello era lo mejor y se llevó un palo importante. La enseñanza y la experiencia fueron sencillamente desastrosas, y luego lo vamos a ver. El creyente, el discípulo de Jesucristo, el cristiano, ha de pararse tranquilamente y ponerse delante del Señor buscando la dirección del Señor. Y una última cosa en cuanto a esto. Tenemos que saber siempre que cuando nos salimos del guión tenemos que estar preparados para acarrear con las consecuencias que eso conlleva. Dice el libro de los Proverbios: el que camina en integridad vive confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. El que anda por este mundo como el Señor quiere que ande, seguramente que va a vivir muy tranquilito y va a dormir como un bebé. Ahora, si andas haciendo cosas que un creyente no debe hacer, más tarde o más temprano te vas a caer con todo el equipo. Sí o sí. En segundo lugar, el pecado de Abraham. Me gusta especialmente que la palabra de Dios no oculte en ningún momento los pecados de los grandes siervos del Señor. Al contrario, nos los pone tal y como sucedieron y con todo tipo de detalles. Y aquí tenemos una muestra clara de lo que estoy diciendo. El pecado de Abraham. Cuando Abraham y Sara estaban a punto de entrar en Egipto, se dio cuenta de que su mujer era muy bella. Ya le vale también al amigo, ¿eh? Hasta ese momento no se había dado cuenta de que su mujer era de hermoso parecer. Y empezó a pensar y empezó a sentir miedo, mucho miedo. La causa del miedo de Abraham, la belleza de su mujer. Sara, dice la palabra de Dios, que era una mujer de hermoso parecer. Era una mujer que tenía 65 años, pero a pesar de sus 65 años, era una mujer muy bella. Era un bellezón. Parece ser que... No, parece ser no. Me pregunto yo mejor. ¿Es que en Egipto no había mujeres bellas y hermosas, incluso más jóvenes? Parece ser que era una costumbre muy habitual en los egipcios, apreciar la belleza de las mujeres mayores. Abraham debe de ser conocedor de los gustos y de las costumbres de los egipcios y por eso empezó a sentir miedo, y hacía bien en sentir miedo. Creo que es fácil entender que Abraham pensara aquello y sintiera aquellas cosas. Seguramente muchos de nosotros habríamos sentido el mismo miedo en una situación como aquella. Tenemos que ser realistas y tenemos que poner los pies en el suelo y darnos cuenta que en una situación como aquella, pues seguramente algunos de nosotros habríamos hecho lo mismo o incluso cosas peores. Incluso cosas peores. Ahora, la solución que se le ocurrió a Abraham, la menos adecuada de todas: mentir.
y el mentir nunca puede ser una buena solución. Si es cierto, siendo honestos y con los pies en el suelo, que algunas veces es muy complicado mantener ciertas verdades en ciertas ocasiones, pero mentir nunca es bueno. Todo lo contrario, es muy malo. Aunque también podemos decir que en aquel momento era una mentirijilla, una mentira más pequeña, una medio verdad. Algunas veces las medias verdades son peores que las mentiras más deleznables. Abraham dijo que Sara era su hermana, que por cierto tampoco era mentira del todo, porque eran hijos del mismo padre, no de la misma madre, pero era una mentira. Mintió e hizo que otros mintieran, lo cual añade gravedad a la cosa. Y con eso se arriesgó a perder todas las bendiciones que el Señor le había hecho. Puso a su mujer en riesgo de perder su honor, porque dice la palabra de Dios que fue llevada a la casa de Faraón, un eufemismo. Fue llevada simple y llanamente al harén de Faraón. Y cuando Faraón tuviera ganas de estar con ella, pues no le quedaría más remedio que estar con ella. Las consecuencias de los pecados, sencillamente horrorosas. Y encima, por llevar adelante aquella fea mentira, Faraón le premió y le regaló un montón de cosas. E hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Y encima Faraón fue la mar de generoso. No fue en absoluto cicatero, le regaló un montón de cosas. Algunas veces el mundo nos engaña pensando, haciéndonos pensar que nuestros pecados tienen ciertas recompensas. Y es todo mentira, es un engaño del enemigo. El pecado de Abraham fue simple y llanamente que no confió en Dios, lo cual está muy mal para alguien al que conocemos como un hombre de fe. Pensó él que el Señor no podía protegerle en aquel momento y cuidarle, y prefirió confiar en mentiras y en truquiñuelas. Mirar, ponerle paños calientes a los pecados no sirve para nada, y creo que es mejor llamar a las cosas por su nombre. Aquello que hizo Abraham fue simple y llanamente una falta de fe. No confió en el poder del Señor para ayudarle, y entonces pues buscó otros sistemas, otros atajos. Podemos cometer el error de creer que a nosotros no nos va a suceder lo mismo, porque alguna vez leemos la Biblia y vemos las cosas que les pasaron a los siervos del Señor y dice, jolín, es que eso es muy fuerte, eso no me pasaría a mí. Lo mismo o cosas peores. Por eso siempre, creo yo, es mejor de pasarse de prudente que no de confiado. Ir siempre con mucho cuidado y siempre consultando y poniendo las cosas del Señor, porque algunas veces somos muy impulsivos y hacemos las cosas y nos damos cuenta que nos hemos metido en no sé cuántos berenjenales sin ni siquiera orar y decir, Señor, dame tu aprobación para que haga esto, ayúdame, quiero saber si tu voluntad es que lo haga o que no lo haga. Lo mejor de toda esta historia es que es una historia muy real, que puede pasarle a cualquier creyente algo parecido si el Dios de los cielos no acude en nuestra ayuda. El texto cuenta que el Señor hirió a Faraón con grandes plagas por causa de Sara, mujer de Abraham. Desde el principio está hablando de Abraham y de Sara, y eran Abraham y Sarai, pero bueno, me imagino que me estáis entendiendo. No sabemos con detalle qué tipo de plagas eran las que el Señor mandó contra Faraón y contra Egipto. No podemos explicar la naturaleza de esas plagas. Fueran como fueran, lo mejor de todo es que Faraón captó rápidamente el mensaje y dio marcha atrás. Dios intervino en favor de Sara, intervino para amonestar a Faraón, intervino para mantener sus propósitos con Sara y con Abraham, y los llevó adelante, ¿y de qué manera? Mirad, hermanos, viendo esto de Abraham, porque es algo en lo que incurrimos con mucha frecuencia, en ser muy duros juzgando a otros creyentes. Cuando veamos a algún hermano resbalar y caerse, tenemos que intentar ser compasivos, comprensivos, ser prudentes y pensar que nosotros podemos caer en las mismas cosas. No tenemos que ser duros, ni tenemos que ser ásperos ni severos. Yo conozco a unos cuantos que no están en comunión con las iglesias porque cuando cayeron los hermanos en la fe, otros creyentes,
fueron con ellos excesivamente duros, ásperos y nada comprensivos. Y eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, en esa que tú también seas tentado. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Cuando un creyente cae, los miembros de su congregación, los hermanos que más cerca están de él, tienen la obligación delante del Señor de restaurarle con mansedumbre y con humildad, pensando que tú puedes caer en lo mismo o en algo peor. Eso es lo que dice la palabra de Dios. En último lugar, las consecuencias. Lo que hizo Abraham provocó una cadena tremenda de sucesos que le traerían dificultades más tarde. El pecado de Abraham entristeció a Dios. El pecado siempre entristece al Señor. Dice el apóstol Pablo a los Efesios: no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Algo que, por desgracia, si somos honestos, tenemos que reconocer que hacemos con demasiada frecuencia. Con demasiada frecuencia. Lo verdaderamente sorprendente es que el Señor tenga la paciencia que tiene con nosotros y que una y otra vez incurramos en las mismas torpezas y el Señor nos levante una y otra y otra y otra. Yo llevo en el Señor 40 y no sé cuántos años. Algunas cosas las erradiqué de mi vida rápidamente, con otras estoy luchando todavía. El pecado de Abraham manchó su testimonio. El faraón le reprendió. Esto sí que es gracioso. ¿Por qué me dijiste que era tu hermana? ¿Por qué me mentiste? Un pagano reprendiendo a un creyente por mentir. El mundo al revés. Qué pena, qué triste, eso no puede ser, hombre. El pecado de Abraham pudo tener mala influencia sobre su sobrino, Lot. Tenemos que entender, esto es algo que a mí me atormenta algunas veces y me molesta sobremanera. Los ojos de la gente que nos conoce, que sabe que somos cristianos, están permanentemente puestos encima de nosotros. Nos están observando permanentemente y lo que normalizan en otros, a nosotros no nos lo van a pasar nunca. Y nos van a pasar unas facturas durísimas. Tú eres cristiano, tú no puedes hacer eso. Oh, me dan ganas de borrarme, hacer un disparate y luego volverme a apuntar. De verdad. Además de la mala influencia que podemos tener sobre cualquiera que nos conoce. Si estos son creyentes, pues no hay ninguna diferencia con la gente del mundo. Yo no quiero ser cristiano porque son iguales que los demás. Esas cosas debilitan nuestro testimonio. ¿Y de qué manera? Cuesta mucho hacer que nos entiendan y que nos respeten. Y lo que nos lleva años levantar, lo podemos tirar abajo en 15 minutos. En 15 minutos. El pecado de Abraham debilitó su propia fe. Lo que hizo en Egipto lo volvió a hacer un poco más adelante. Lo mismo, calcao. Lo mismo que hizo con el faraón de Egipto lo hizo con Abimelech, rey de Gerar. La misma mentira, todo igual. El mismo pecado de falta de confianza en el Señor. La misma inseguridad. Abrir a aquella persona, por favor. Se da la vuelta porque no podía abrir. El mismo bochorno para él, para Sara y para todos los que le acompañaban. Cuando leemos estas cosas es posible que pensemos, jolín, qué tío más bruto, volver a caer otra vez en el mismo error. Pues ahí estamos retratados todos nosotros. Porque todos somos iguales, caemos una y otra vez en las mismas cosas. Somos igual de torpes. El hecho de que Abraham cometiera por segunda vez el mismo pecado nos enseña otra cosa. Y es que cuando pecas la segunda vez te cuesta un poquito menos de trabajo. Y la tercera un poquito menos aún. Y llega un momento que estás enfangado de pecados hasta aquí y no te das cuenta. Y tu relación con el Señor es que no existe. No existe. Y te pones por la mañana a orar y el Señor posiblemente que no te esté ni escuchando. Y sin darnos cuenta nos enfangamos hasta arriba. Yo he visto a algunos creyentes sucumbir ante el pecado. Y es una cosa muy, muy, muy sutil. Van aflojando lentamente. A ver, este domingo es que me acosté ayer muy tarde y no me apetece levantarme tan pronto para ir a la iglesia.
Llevo 35 domingos seguidos siendo al culto. ¿Por qué no falta un domingo? Pues no pasa nada. Claro que no pasa nada. Y cuando faltan 5, la cuesta ya es insoportable. No eres capaz de poder con aquello. Tampoco pasa nada si hoy no leo la Biblia, si me la sé de memoria. La he leído ya entera 50 veces. Qué pena. Y si no oro, pues tampoco pasa nada. Y no te das cuenta y no veas qué ejemplo estamos dando. Padres y madres, mujeres y maridos, somos responsables con nuestro ejemplo de todos los que vienen detrás de nosotros. Hijos, nietos. Yo tengo 7 nietos y voy con mucho cuidado para no ser mal ejemplo para ninguno de ellos. Sobrinos, hermanos, etc. El pecado de Abraham incluso debilitó la fe de su mujer, porque cuando el Señor les dijo que iban a tener un hijo, pues le dio la risa floja. Ahora, a esta edad, ya tenéis un... Y no contenta con eso, cuando el Señor la reprendió, pues encima lo negó. No, yo no me he reído. 2 pecados, uno detrás de otro. Cuando cometes uno, el siguiente es más fácil. Nuestros pecados pueden debilitar la fe de otros y mala cosa es ser piedra de tropiezo para otro creyente. El pecado de Abraham hizo que Faraón fuera afligido. Un pagano siendo castigado por el pecado de un creyente. El texto no nos dice nada de cómo fue aquello, pero la aflicción tuvo que ser especialmente dura, creo yo. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas. No sabemos cómo serían las plagas, pero debían de ser horrorosas, sencillamente horrorosas. Ahora, si aquello fue duro, también tuvo que ser duro aguantar la reprimenda de Faraón. Que un pagano te esté llamando la atención porque te ha pillado mintiendo, a mí se me caería la cara de vergüenza. Y avergonzados y humillados les expulsaron de Egipto como vulgares delincuentes. En aquel tiempo, un poco después, apareció Agar. ¿Sabéis quién es, no? Agar fue añadida a la familia de Abraham y después llegó a ser su concubina. Cuando cometes un pecado, los que vienen después son más gordos. Y cuando haces una fechoría, después haces una más gorda todavía. Y de Agar nació Ismael. Ismael es el hijo de la sabiduría carnal, no de la fe. Es el hijo de un padre que ante las dificultades, ¿cómo vamos a ser padres con esta edad? ¿No confías en el poder de Dios? Pues coge los atajos que hacen falta y el resultado ya le sabemos, nefasto o no, lo siguiente. Ismael se casó con una egipcia, como era su madre, y de esa unión nacieron varias tribus que habitaron durante mucho tiempo en Arabia. Todos los árabes de este mundo dicen ser hijos de Ismael, y no hace falta que dé explicaciones porque ya sabemos lo que eso nos ha traído. El pecado de Abraham además fue un pésimo ejemplo para su hijo, que un poco más adelante hizo lo mismo que hizo su padre, con Rebeca, su mujer. Sintió el mismo miedo, hizo lo mismo, es mi hermana, otra mentira. Lo mismo. ¿Cómo se enteró el hijo? Pues me imagino que alguien se lo contaría. Y cuando alguien da un mal ejemplo, pues otro da el mismo o peor. Lo más bonito de esta historia, en mi opinión, en mi modesta opinión, es ver cómo el Señor acudió al auxilio de Abraham y de Sara. Esto a mí me encanta. Les podían haber hecho de todo. Les podían haber metido en la cárcel. Les podían haber matado, pero no sucedió nada. Les expulsaron de Egipto. Bueno, nada. Avergonzados marcharon de allí. Les podía haber pasado de todo. ¿Por qué no les pasó? ¿Por qué? Porque los ojos del Señor contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Segunda de Crónicas 16, versículo 9. Porque los ojos de Dios contemplan toda la tierra para obrar a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Los creyentes no somos perfectos, ni muchísimo menos. Tenemos todos los defectos del mundo. Como dice mi hijo, tiene más defectos que el Factory. Dice David, ¿no? No sé qué Factory será ese. Debe tener muchos defectos. Pero en el fondo tenemos un corazón que ama a Dios. Y el Señor, que es grande y misericordioso, pues lo que ve es eso. Y acude en nuestro auxilio una y todas las veces que haga falta. Y con esto voy a terminar.
Génesis capítulo 12, versículos 10 al 20. Cuando la fe vacila y se tambalea. Este texto nos enseña que el pecado tiene nefastas consecuencias. El pecado ensucia nuestro testimonio. El pecado hace que la siguiente vez sea más fácil seguir pecando y por tanto ofender a Dios. El pecado algunas veces afecta a otros. Y el pecado, lo peor de todo, es que entristece al Señor nuestro Dios. Espero y deseo, hermanos, que este texto y sus enseñanzas nos ayuden a entender la gravedad del pecado y también nos ayuden para que el próximo día que vayamos a hacer algo que ofenda al Señor, pues nos lo pensemos 2 o 3 veces. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, te damos muchas gracias por tu presencia en nuestras vidas y te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad y por tus muchas misericordias. También te damos gracias por tu santa palabra, que es la lámpara que ilumina nuestro caminar. Y gracias, Señor, por este pasaje y por las enseñanzas que hay en él para nuestras vidas. Te pedimos que nos ayudes a grabar esto en nuestros corazones y a guardar siempre tus pensamientos y tus mandamientos y a andar por esta vida como tú quieres que lo hagamos. Te ruego que bendigas a esta iglesia y que la guardes siempre cerca de ti. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor os bendiga mucho.